Sí, se ve, doctor. Sí, se ve, doctor. Listo, gracias. Ahora, ¿sí, no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Listo, chicos. Entonces, a partir de la clase de hoy día, en realidad comenzamos ya un poco relacionado pues a la intención del curso, que en realidad es mal llamado, ¿no? El curso de cirugía o la especialidad al final de cirugía general hace mucho tiempo existía, ¿no? Porque muchas veces, hasta no hace mucho tiempo en realidad, había médicos generales que se dedicaban a hacer pues de todo un poco en cirugía, ¿no? Entonces yo todavía cuando he hecho internado, los médicos de cirugía general, como su nombre dice, pues operaban un poco de urología, un poco de cirugía de tórax, incluso por ahí algunos hacían neurocirugía, hacían otorrino, etcétera, etcétera, ¿no? Y las especialidades hasta no hace mucho tiempo atrás se daban no por un periodo de residencia médica, sino más bien por un tiempo de trabajo en una especialidad, ¿no? O sea, médicos generales que trabajaban mucho tiempo en anestesiología, con el tiempo sacaban su registro de anestesiólogos y ejercían como tal, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que poco a poco se fue implementando el sistema de especialidades médicas, el sistema de residentado médico, y bueno, recién han comenzado a salir especialistas en cada área. Y en realidad, cirugía general es mal llamado. Lo que nosotros deberíamos tener como título en realidad es la cirugía de abdomen, o como en otros sitios le llaman cirugía digestiva, y en alguno que otro lugar se llama gastrocirugía, ¿no? Que en realidad es lo que más hacemos nosotros en cirugía general. Nuestra especialidad se dedica básicamente a la atención del abdomen y de todo el aparato digestivo, ¿no? Entonces, ya entrando un poco al curso, pues lo primero que nosotros vamos a atender siempre es un abdomen agudo. En las emergencias, la patología más frecuente, tiene que ver o está directamente relacionada a este tema del abdomen agudo. Entonces, su conocimiento es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque habrán escuchado ya muchas veces que el abdomen es como una caja de Pandora, ¿no? A diferencia de otras cavidades, ponte el tórax. En el tórax pues hay pulmones, hay corazón, vasos y punto, ¿no? Entonces las cosas son más específicas, digamos, ¿no? En cambio, en el abdomen vamos a encontrar pues muchos órganos, ¿no? Está el estómago, inclusive la parte distal del esófago, estómago, vaso, epíplon, páncreas, vesícula, hígado, intestino delgado, intestino grueso, incluso la parte pélvica. Nosotros cuando atendemos pacientes a mujeres con abdomen agudo quirúrgico, incluso nos capacitamos o conocemos la probabilidad de que no sea por ejemplo, no sea una apendicitis, sino más bien un embarazo ectópico, una amenaza de aborto, un quiste de ovario a pedículo torcido, etcétera, etcétera, ¿no? O tenemos la posibilidad de que veamos un problema en la vejiga, un cálculo enclavado, una perforación de vejiga, que aunque parezcan que fuera algo muy extraño, en realidad muchas veces es muy común, ¿no? Al menos está íntimamente relacionado por ejemplo, mujeres que se hacen abortos en sitios que no son adecuadamente atendidos por personas que están capacitadas. Muchas veces, está de más decirlo, pues en nuestro medio pues hay un montón de propaganda. Ustedes van a la calle Belén y hay 20 personas, muchas veces no médicos, que se dedican, digamos, al aborto clandestino, ¿no? Y a veces hacen perforaciones uterinas, perforaciones intestinales, lesiones de vejiga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como verán ustedes, dentro del abdomen, pues es un mundo, cada parte, digamos, incluso en la subespecialidad hay áreas, pues, si ustedes van a hacer esta especialidad al Rebagliati, por ejemplo, o hacen vuestro internado en Rebagliati, dentro de cirugía, que nosotros le conocemos como cirugía general, dentro de la cirugía hay subespecialidades o hay unidades, ¿no? Entonces hay una
unidad de estómago y esófago, otra unidad de hígado y vías biliares, otra de intestino, otra de colon, recto y ano, otra parte de retroperitoneo, los que trabajan en el páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el abdomen agudo, pues, es todo un mundo. Y como dice acá en esta frase que les he puesto, pues tenemos que conocer lo que queremos buscar, en otras palabras, ¿no? Si no sabemos que existe una vesícula que puede tener cálculos en la vesícula y que si se complica nos puede dar una pancreatitis, entonces no vamos a saber qué buscar. Si tenemos que conocer las cosas básicas de todas esas enfermedades. Entonces, respecto al abdomen agudo, como ustedes saben, va a haber dos tipos de abdomen agudos, ¿no? El médico y el quirúrgico, ¿no? El médico, el que se va a relacionar, como su nombre dice, con tratamiento médico, ¿no? Ejemplo, una infección urinaria. Hay gente que le duele muchísimo, ¿no? Y ¿qué necesita en ese caso? Solamente darle tratamiento antibiótico, analgésico, obviamente previamente hacerle su examen de orina, urocultivo, etcétera, y darle su tratamiento, ¿no? Una pancreatitis no complicada es un abdomen de agudo médico, ¿no? Que necesita, como ustedes saben, la evaluación por un gastroenterólogo, un médico internista o incluso muchas veces el paciente probablemente tenga que pasar a cuidados intensivos y sea manejado pues por un especialista en UCI, ¿no? Entonces, todos esos que tienen manejo médico son los, como su nombre dice, abdomen agudo médico. Sin embargo, en esta parte de nuestro curso nosotros nos vamos a dedicar un poco más a lo que es el abdomen agudo, que necesita un tratamiento con una cirugía, ¿no? Y ese se llama el tratamiento del abdomen agudo quirúrgico. Entonces, al igual que todos los abdómenes agudos, el cuadro, pues, obviamente, como su nombre dice, es localizado en el abdomen. Sin embargo, recuerden que hay muchas patologías del abdomen que pueden simular patologías de otros lugares. Por ejemplo, las úlceras perforadas, las úlceras gástricas perforadas, pueden simular incluso un infarto agudo de miocardio de la cara inferior, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se localiza en el abdomen, pero algunos de sus síntomas pueden sentirse en otras partes del cuerpo, ¿no? O al revés también muchas veces. Cuando hagamos la parte de apendicitis, vamos a ver que especialmente en niños, un diagnóstico diferencial son las faringoamigdalitis, ¿no? Que muchas veces lo que hacen es inflamar todo el sistema linfático y como ustedes saben, acerca del apéndice, en sus alrededores y en el tercio distal del intestino delgado hay muchos ganglios linfáticos y a veces hace lo que se llama una adenitis mesentérica causada por una faringoamigdalitis. Entonces va a haber muchos casos que ustedes van a ver de niños que tienen una simple, no sé, faringitis, amigdalitis y que muchas veces cursan con dolor abdominal y muchos de ellos localizados en fosa ilíaca derecha por esa presencia de ganglios que les digo, ¿no? Entonces, no hay que dejarnos, no hay que dejar de pensar, digamos que muchos cuadros que son en el abdomen pueden dar síntomas en otros lugares o viceversa, ¿no? Pero cuando el origen es el abdomen, obviamente en ese caso se va a llamar abdomen agudo. El abdomen agudo está representado por lo general por dolor, ¿no? O sea, el síntoma clásico es dolor. Incluso antes, hasta no hace mucho, no se llamaba abdomen agudo, sino se llamaba dolor abdominal de etiología determinada, porque el síntoma principal era dolor. Sin embargo, alrededor del dolor existen otros síntomas, por eso es que el nombre ha cambiado de ser simplemente un dolor abdominal de etiología determinada, se ha englobado a todo esto en un síndrome que es el síndrome de abdomen agudo, porque muchas veces va a estar acompañado de otros síntomas, ¿no? Entonces ahí se acuerdan el ejemplo mayor, digamos, la litiasis vesicular. Cuando uno tiene un cólico por litiasis vesicular, se va a acompañar de dolor, pero también va a haber otros síntomas como son náuseas, vómitos, malestar, o cuando uno tiene una apendicitis, si bien es cierto el dolor más o el síntoma más importante es el dolor en la fosa ilíaca derecha, pero ese paciente también puede tener en algunos casos disminución del apetito, en otros casos va a tener diarrea, en otros va a tener estreñimiento, entonces así, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo poco a poco que
como les digo, el síndrome de abdomen agudo, pues va a englobar no solamente dolor, ¿no? Puede haber otras cosas también. Por lo general es de instalación brusca, es corta en el tiempo, y al menos en lo que son los abdomenes agudos quirúrgicos, pues no van a ser cuestión de muchos días, ¿no? Una cosa que siempre van a escuchar es de que la gente dice, y hace una semana le hicieron ecografía y todo estaba normal, pero ahora tiene apendicitis. ¿Cómo me va a decir eso? Y eso es entendible, ¿no? O sea, las apendicitis, por ejemplo, no son cosas que van a dar pues un mes, 2 meses, ni 3 meses. Va a ser cuestión de a veces horas, 6 horas, 12 horas, un día, a los 2 días ya está recontra complicado con peritonitis y con otras cosas, ¿no? Entonces, por lo general, es de instalación brusca y corta en el tiempo. Los dolores abdominales relacionados a problemas quirúrgicos, por lo general también no disminuyen en su intensidad, o sea, no retrotraen. Por lo general, ponte la apendicitis, comienza con un dolor muy leve. Cuando hagamos apendicitis vamos a ver de que existe una cronología que se llama cronología de Murphy, y eso es clásico de una apendicitis. ¿Cómo más o menos es? Al inicio el paciente siente un dolor abdominal de tipo difuso, ¿no? En toda la barriga le duele, y de ahí poquito a poco se va localizando en el epigastrio, o sea, ahí donde la gente le llama la boca del estómago, o muchos van a escuchar ustedes que dice me duele el corazón y te apunta la boca del estómago, o lo que médicamente se conoce como epigastrio, ¿no? Una vez que está ahí, el dolor va a ir bajando suavemente hacia el ombligo, y a medida que se va moviendo, también va aumentando la cantidad del dolor o la intensidad del dolor. Y de ahí se va a la fosa ilíaca derecha y se localiza ahí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se llama cronología de Murphy del dolor, ¿no? Y eso es clásico de apendicitis, ¿no? Y la apendicitis va a ir siempre de menos a más. Nunca va a ser una apendicitis que te duele mucho y después se te pasa un día y después otra vez vuelve. Entonces, en ese caso ya tienes que pensar en otras cosas, ¿no? Por lo general, como les digo, el dolor va a avanzar de menos a más, y los síntomas que lo acompañan también. Entonces, ¿cómo vemos a un paciente con abdomen agudo? Entonces, tenemos que ver algunos síntomas y algunos signos, ¿no? Algunos síntomas. Primero, hay que ver o hay que preguntar, bueno, los pasos normales que tenemos frente a un paciente que tiene un dolor abdominal o un síntoma en cualquier lugar al final de cuentas, ¿no? Siempre comenzamos por el interrogatorio. Y el interrogatorio muchas veces es lo que nos va a dar el diagnóstico. Como les decía, si el paciente te cuenta y te dice, doctor, al inicio me dolía toda la barriga, después se fue acá la boca, el estómago, después me ha dolido el ombligo y ahora está acá al lado derecho, solamente con el interrogatorio tú ya sabes de que el paciente muy probablemente tenga apendicitis. Acá sí te está diciendo el diagnóstico en otras palabras. O si te dice, doctor, ¿sabe qué? O doctora, yo ya tengo una ecografía de litiasis vesicular que me la hicieron hace 2 años, pero no veía por conveniente operarme, pero siempre estoy con dolores así, como grasas. Ayer he comido salchipapas y después de eso me comenzó el dolor. Ya con ese relato ya te está diciendo en otras palabras que tiene cálculos en la vesícula y que muy probablemente se le están complicando con cosas tan leves, digamos, como un cólico vesicular, o incluso, dependiendo de la intensidad, tan graves como una pancreatitis, ¿no? Entonces, como les digo, hacer una buena interrogación. Igualmente, una buena inspección, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene síntomas de oclusión intestinal y te cuenta, ¿no? Me duele el abdomen, estoy con vómitos, no puedo eliminar ni las deposiciones ni gases, y hace 3 años me han operado. Tú le miras la barriga, el abdomen, y ves un corte en la línea media gigante. Entonces, al toque, con solamente viendo más el interrogatorio que le has hecho, yo ya estoy pensando en una oclusión intestinal por adherencias, ¿no? Porque una consecuencia de las cirugías abdominales, al menos cuando se trata de cirugías abiertas, una complicación muy común son las adherencias intestinales, lo cual hace de que los movimientos del intestino se disminuyan, porque normalmente ustedes saben que los intestinos están libres en el abdomen,
y están moviéndose. En cambio, cuando están adheridos, a veces se agarran entre ellos, hacen hernias internas, se enrollan como una manguera, ¿no? Cuando no la enrollas bien, ¿qué hace? Se amarra para un lado, para el otro lado, y lo que hace, pues, es ocluirse, ¿no? Y el intestino es exactamente lo mismo. Entonces, tan solo con ver, ya sabemos. Tan solo con preguntar, ya sospechamos de algo. O palpación, igual, ¿no? O sea, si yo palpo en fósil ilíaca derecha una masa palpable, dolorosa, y te dice he tenido dolor, te cuenta todo lo que acerca del dolor con cronología de Murphy, y te dice, y sabe que estoy con malestar general, tengo fiebre, y desde hace 2 días tengo una masa acá, me toco algo acá en la barriga, en el lado derecho, al toque ya estás pensando tú como médico, tan solo con preguntar, ver y palpar, que tu probabilidad de diagnóstico pues es un plastrón apendicular, que es una complicación de una apendicitis, ¿no? Entonces, así como en cualquier enfermedad o patología, cirugía no está exenta de todos esos pasos que ustedes deben seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta antecedentes, lo que les dije, ¿no? Ecografías previas, dolores previos, antecedentes de, de, de cuadros repetidos de dolor, qué sé yo, ¿no? El aspecto al ingresar al deambular, incluso ustedes van a poder ver cuando hagamos clase por clase acerca de cada patología, que muchas veces tan solo con ver al paciente entrar uno ya puede sospechar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves a un paciente con apendicitis, si alguno ha tenido apendicitis alguna vez, uno puede ver, acordarse alguna vez de que el paciente con apendicitis viene caminando, pero viene agarrándose la fosa ilíaca derecha con las 2 manos, o con una mano por lo menos, y agachado hacia ese lado, ¿no? Y obviamente con una facies dolorosa, ¿no? Entonces viene así como cojeando y cogiéndose con 1 o 2 manos la fosa ilíaca derecha y doblado, ¿no? Entonces ahí al toque ya te estás dando cuenta que muy probablemente eso sea apendicitis. Pero al contrario, no sé, en el caso de un abdomen agudo médico, ¿no? ¿Cómo viene un paciente que tiene cálculos en el uréter que se están moviendo, un cólico ureteral, un cólico renal? Ustedes que han hecho ya medicina interna, ¿cómo es el aspecto del paciente? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué me dicen? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Se escucha o estoy hablando solito nomás? Sí se escucha, doctor. ¿Qué me dicen? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido un cálculo renal que se ha movido? ¿O han visto a alguien que tenga un cálculo ureteral? ¿Nada? El paciente que tiene un cálculo ureteral es un paciente que viene, desde que entra al consultorio, le dices, señor, entre, tome asiento, se sienta, obviamente adolorido. No pasa 30 segundos, se para. No pasa 10 segundos, se echa en la camilla. Obviamente así recontra dolorido. Pasa 10 segundos, se vuelve a levantar, se vuelve a sentar, va para arriba, camina para un lado como para otro. O sea, es un paciente que está completamente intranquilo y no encuentra una posición antálgica, que sí es lo que encuentra el de apendicitis, ¿no? Que se pone así, como les decía, dobladito, agarrándose la fosa ilíaca derecha y como que siente cierto alivio en eso. En cambio, el paciente con cólico ureteral, ¿no? Por un cálculo en los uréteres, un cálculo en el riñón, cuando se mueve, pues a la vista es un paciente que tú lo vas a chequear en su cama hospitalaria y la cama está hecho un desorden, ¿no? Como si hubiesen jugado ahí encima las sábanas en el suelo, el paciente se mueve a la derecha, a la izquierda, se para y así un problema. El paciente que tiene pancreatitis, ¿cómo viene? El paciente por lo general
agarra si está medio agachado, como el dolor es en cinturón, ¿se acuerdan? El paciente se está agarrando y de rato en rato voltea las dos manos y se agarra hacia la espalda. Pasa otro rato, trata como que abrazarse la parte anterior del abdomen y está en ese plan, ¿no? Entonces es una forma, digamos, de caminar o de presentarse el paciente. El paciente que tiene una infección urinaria, ¿cómo viene? O que tiene un cálculo renal que no le está doliendo mucho, que digamos que recién está comenzando a doler. Viene el paciente y caminando está ya también como doblado hacia atrás y con una mano en el lado en el que le está doliendo, o sea, en la espalda, ¿no? Como lo que caminan las embarazadas más o menos, ¿no? Apoyándose en la parte de atrás, ¿no? Con una mano del lado que le está fastidiando, ¿no? Entonces, muchas veces, como les digo, solamente al ver cómo viene, ya me doy cuenta. Una paciente con embarazo ectópico complicado, ¿cómo viene? De solo verla nada más, viene así agachada, agarrándose el hipogastrio o el lado del embarazo ectópico, y tú al verle la cara ves así una palidez marcada, ¿no? Entonces, paciente con dolor y palidez y mujer en edad fértil, al toque yo tengo que sospechar de embarazo ectópico roto, ¿no? Entonces, tan solo como les digo, el aspecto ya nos indica algo. El tipo de dolor abdominal, ya lo estamos hablando. El dolor de la apendicitis en una cronología de Murphy se ubica en la fosa ilíaca derecha. El dolor abdominal en la colecistitis se ubica en el hipocondrio derecho. El dolor abdominal de la pancreatitis es un dolor en cinturón. El dolor de la diverticulitis es un dolor en fosa ilíaca izquierda. El dolor de la úlcera gástrica perforada duele en el epigastrio, ¿no? Y así en cada sitio. Y como después vamos a ver, cada uno tiene un tipo de dolor, ¿no? En algunos es un dolor tipo cólico, en otros es un dolor penetrante, en otros es un dolor urente o lo que todos le conocemos como epigastralgia, ¿no? Entonces, cada una de esas cosas ya te hace pensar en cosas diferentes, ¿no? La fiebre y los escalofríos en algunos pacientes van a presentarse con alza de temperatura, ponte una apendicitis, al menos en lo que se tiene que ver con problemas infecciosos, ¿no? Una apendicitis, casi siempre el paciente viene también con una sensación de alza térmica, pero los escalofríos ya también son en patologías, por ejemplo, la pancreatitis. El paciente muchas veces viene así con la sensación de un frío intenso acompañado de episodios de sensación de temperatura ya también, ¿no? Como que no regular. La anorexia, igual, la anorexia es la disminución de apetito o falta de apetito. Es un signo clásico, ponte en niños, cuando hablamos de apendicitis, lo primero que hace el niño es bajar sus ganas de comer. Y de hecho, muchas veces dentro del interrogatorio de una apendicitis es preguntarle al niño, ¿no? Y ¿qué te gusta? Pollo a la brasa. ¿Quieres pollo a la brasa? Te invito ahorita a un pollo a la brasa, y el paciente que está con una apendicitis complicada te va a decir, no, no quiero, me da asco, ¿no? Entonces, y así. Náuseas, vómitos, constipación, diarreas, como ustedes pueden ver, pues son síntomas que no son específicos. Hay pacientes con apendicitis que pueden venir con náuseas y vómitos, hay otros pueden venir con diarrea, otros pueden venir con constipación. Un detalle bien importante que ustedes deben preguntar es acerca, en mujeres en edad fértil, siempre hay que preguntar acerca de la fecha de última regla. Ustedes habrán visto en medicina, cuando alguna vez, si es que les han dado la oportunidad de rotar, y eso lo van a ver más pues en ginecología, en cirugía, las mujeres muchas veces niegan relaciones sexuales, ¿no? Niegan, o sea, hay gente muy joven, como ustedes verán ahora, los chicos cada vez tienen diferentes posiciones, digamos, respecto al hecho de tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, sin embargo, todavía esa situación es castigada socialmente o muchas veces familiarmente, ¿no? Entonces, tú vas a encontrar chicas que juran que nunca han tenido ninguna relación sexual, sin embargo, están embarazadas de 5, 6, 7 meses y han escondido su embarazo a la familia, ¿no? Entonces, nunca se olviden de que por más de que la mujer les diga, no estoy embarazada, no tengo relaciones, dentro de vuestro screening de estudio, siempre una mujer en edad fértil, ante la mínima sospecha, dentro de vuestros estudios siempre tiene que estar el test de embarazo, ¿no?
Entonces, el retraso menstrual, la fecha de última regla, uso de anticonceptivos, son cosas que ustedes siempre deben preguntar, ¿no? En medicina, creo que ustedes lo habrán escuchado muchas veces, siempre decimos, ¿no? Toda mujer es embarazada mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? En medicina, como les digo, siempre una chica en edad fértil tiene que entrar en el marco de la sospecha de embarazo, ¿no? Y complicaciones del embarazo, porque van a ver ustedes con la experiencia de los años que se van a llevar muchas sorpresas muchas veces, ¿no? A veces, una vez hemos operado a una paciente, a una monjita, que aparentemente era una apendicitis y al final era un embarazo ectópico, ¿no? Y ustedes podrían decir, no, pero si es madrecita, es del convento X, ¿no? Nunca salen, nunca pasa nada y sin embargo la madrecita tenía pues embarazo ectópico, ¿no? Entonces, mujer en edad fértil, siempre en vuestro screening test de embarazo, ¿no? Hay que preguntar a las mujeres acerca de secreciones, ¿no? Secreciones vaginales, porque algunas enfermedades pueden llevarnos o pueden confundirse con abdómenes agudos quirúrgicos. De hecho, la enfermedad pélvica inflamatoria que todos conocen como EPI es una enfermedad que, si bien es cierto, al inicio puede tener un tratamiento médico, es una infección de todos los genitales que muchas veces repercute en el abdomen. Al inicio es de manejo médico, pero si esta EPI no es bien tratada, como ustedes saben, hay una comunicación de los genitales externos incluso con la cavidad abdominal. Como ustedes recordarán en anatomía, la vagina se comunica pues con el útero y el útero con las trompas y las trompas con las fimbrias y las fimbrias al final desembocan en el abdomen, ¿no? Por eso es de que algunas enfermedades pélvicas inflamatorias pueden ser causantes de cuadros de peritonitis, ¿no? Y de hecho muchas veces ha pasado eso, entramos por una peritonitis pensando que es una apendicitis aguda complicada y cuando entramos revisamos el apéndice y todo está normal y lo que encontramos es de que agarramos la trompita, ajustamos un poco cuando hacemos la paroscopía, con una pinza ajustamos un poco la trompa y por las fimbrias comienza a salir un poco de pus, ¿no? O a veces encontramos pues gran cantidad de pus y exploramos y en realidad el origen de esa peritonitis es pues una EPI que se ha complicado, ¿no? O muchas veces ustedes habrán escuchado también de lo que es la menstruación retrógrada, ¿no? ¿Quién me dice que es una menstruación retrógrada? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguien sabe lo que es una menstruación retrógrada? ¿Ah? ¿Nadie? Entonces, la menstruación retrógrada es más o menos como lo que ahorita les he explicado, ¿no? Una enfermedad pélvica inflamatoria, pues esa pus, esa infección puede viajar a través de las trompas hacia las fimbrias y salir hacia el abdomen. Lo mismo sucede en algunas mujeres y por eso es de que algunas mujeres tienen dolores menstruales más intensos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre que está en el útero, en vez de caer hacia abajo como una regla normal, muchas veces busca camino y a través de la trompa viaja, sale por la fimbria y esa sangre que debería ir para abajo, más bien se mete hacia el abdomen. Y ustedes saben que normalmente, obviamente, no hay sangre en el abdomen. Entonces, lo que se causa, dependiendo de la cantidad, pues en muchos casos puede causar incluso una peritonitis química causada por sangre, ¿no es cierto? Entonces eso se llama menstruación retrógrada y hay muchas mujeres que les pasa eso normalmente, todos los meses ahí regresa un poco la sangre, les irrita el peritoneo porque ya les estoy diciendo que hace una peritonitis química y a veces eso puede hacernos ver o hacernos sospechar, digamos, una peritonitis de otras causas y sin embargo cuando entramos a sala pues encontramos solamente sangre, ¿no? Líquido sanguinolento que revisan las trompitas y por ahí está saliendo, ¿no? Entonces eso es una menstruación retrógrada, ¿no? Entonces fíjense lo importante que también es pedir fecha de última regla, características de la menstruación,
características de los síntomas que vienen acompañados a la menstruación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un sinfín de cosas que uno tiene que preguntar cuando habla de abdomen agudo. Respecto a los signos, va a haber signos generales, dependiendo, cuanto más infecciosos, pues va a haber taquicardia, va a haber fiebre, signos de deshidratación, etcétera, que son los síntomas generales. Ponte, por ejemplo, un paciente que tiene vólvulos sigmoides, que está ocluido y que está haciendo un tercer espacio en el sitio del vólvulo, lo que va a pasar es que el paciente se va a deshidratar. Entonces, el manejo inicial de un paciente con oclusión intestinal, antes de ponerle antibiótico, analgésico y todo eso, es rehidratarlo, ¿no? Entonces, se le pasa soluciones como cloruro de sodio, solución polielectrolítica, lactato Riger, a grandes volúmenes para rehidratarlos, ¿no? Entonces, hay síntomas generales que se van a dar para cada tipo de enfermedad. Pero también hay signos locales, ¿no? Si tenemos una oclusión, va a haber distensión. Si tenemos una apendicitis, va a haber dolor a la palpación hifociliaca derecha. Si tenemos una colecistitis, dolor a la palpación hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo, etc. Puede haber contractura, puede haber dolor a la descompresión brusca, que eso se llama signo de Bloomberg, que es un síntoma, es un signo clásico de la apendicitis o de las cuestiones o de las enfermedades que vienen con reacción peritoneal, o sea, cuando hay algún compromiso ya del peritoneo, como lo que es una complicación de la apendicitis, entonces va a haber también dolor a la descompresión brusca. Va a haber alteración de los ruidos peristálticos, ¿no? En las oclusiones intestinales al inicio hay ruidos aumentados, hay ruidos de lucha, pero después cuando ya está complicado va a haber más bien ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces, eso es un signo clásico de oclusión intestinal, ¿no? Cuando ya está complicada, por ejemplo. El dolor al tacto vaginal y rectal, ¿no? De hecho, algunas enfermedades que son quirúrgicas se diagnostican muchas veces por un tacto vaginal o al menos se hace un diagnóstico diferencial, ¿no? A veces cuando tenemos mujeres en las cuales no estamos seguros si es una apendicitis o es una patología ginecológica, entonces le hacemos una interconsulta de ginecología y lo primero que hace el ginecólogo es hacer un tacto vaginal, ¿no? Entonces, a veces, con ese tacto vaginal, muchas veces diferenciamos entre una apendicitis y una EPI, ¿no? Entonces, el momento de hacer el tacto, el ginecólogo agarra el cuello del útero, lo moviliza, golpea un poco el cuello del útero, el útero mismo, o trata de golpear, digamos, un poco las trompas, ¿no? Indirectamente, obviamente. Y si hay dolor, el ginecólogo va a sospechar de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y así, hay matidez o timpanismo, hay marchas antálgicas, como lo que les decía, y así, ¿no? Se dan cuenta que hay varias cosas diferentes, ¿no? A la inspección, ¿qué va a haber? Facies dolorosa, ¿no? Casi, como les decía, casi todos los abdómenes agudos van acompañados de dolor abdominal. Y el dolor abdominal va de menos a más, cada vez más intenso, y obviamente va a haber facies dolorosa, ¿no? En los procesos infecciosos va a haber a veces, lo ves al paciente medio chaposo, medio colorado, una facies enrojecida, los ojos inyectados, o sea, como ojos rojos. Va a haber en otros casos facies hipocrática en la peritonitis, ¿no? El paciente está así como un cadáver, en realidad, ¿no? Todo pálido, con las mejillas deprimidas, ojos hundidos, labios y orejas cianóticas, y todo eso tiene que ver pues con procesos, muy probablemente ese paciente en una peritonitis está cursando con una sepsis o muchas veces con un shock séptico y esto explica todas estas síntomas que se dan o signos que se dan en una peritonitis, por ejemplo, cuando hablamos de una facies hipocrática. O como les decía, si ustedes tienen un embarazo ectópico roto, el paciente va a tener una facies pálida, blanca, las conjuntivas y escleras pálidas, la piel fría, ¿no? Entonces, ahí también, o sea, ponte, tú tienes mujer que viene pálida, que viene con dolor abdominal, le preguntas fecha de última regla y te dice hace 2 meses o 3 meses y encima te dice y me está saliendo sangre por la vagina, ya al toque ya sabes que eso es un embarazo ectópico, ¿no? Ya tan solo con preguntar eso, ya tu sospecha al 95% es embarazo ectópico, ¿no? La inspección abdominal, como les decía, existencia de cicatrices de cirugías anteriores, existencia de distensión abdominal. Cuando
La distensión es en obús. ¿Qué es un obús? ¿Alguien sabe qué es un obús? ¿Se acuerdan de los cañoncitos que había en la época de la independencia, ¿no? Con lo que se peleaban en las guerras? Ese es un obús. Entonces, por ejemplo, cuando la distensión es así en la parte como una puntita, digamos, que sale hacia la mitad del abdomen, ¿no? Entonces, hacia adelante, eso pues clásicamente es uno sospecha de obstrucciones del intestino delgado, ¿no? Entonces ahí tiene que pensar en las hernias internas, en los vólvulos de Leyuno, vólvulos de Ilion, oclusiones por adherencias, etcétera. En cambio, cuando uno tiene una oclusión del intestino grueso, o sea, una oclusión por un vólvulo de sigmoides, por ejemplo, entonces ya también tiene la distensión más hacia los costados, como si fuera un sapo, por eso se llama distensión batraciana, ¿no? Porque, o sea, tú lo ves al paciente y tiene los costados así más como levantados, ¿no? Entonces, ahí yo sospecho de una obstrucción por vólvulo de sigmoides, ¿no? La palpación. La palpación, no se olviden, cuando el paciente está dolorido y ustedes lo hacen echar, pues disculpe un momentito, por favor. Cuando viene el paciente con dolor abdominal, uno no puede agarrar y de frente meterle una ajustada al apéndice así con fuerza, digamos, porque lo vas a hacer saltar pues al paciente y lo primero que vas a lograr es una resistencia del paciente a ser examinado. Entonces, cuando hablamos de palpación, la palpación tiene que ir así como lo que les han enseñado desde semiología, una palpación superficial, suavecita, poco a poco. Siempre hay que comenzar desde el otro lado del sitio que le duele. O sea, ponte, si tú sospechas que es una apendicitis, que es en la fosa ilíaca derecha, mi palpación debe comenzar al otro lado, en la fosa ilíaca izquierda, en todo el flanco izquierdo. Y de ahí poco a poco recién me voy acercando hacia el sitio del apéndice, ¿no? Y poco a poco, al inicio le palpas suavecito, después le palpas un poquito más fuertecito y al final ya puedes hacer la maniobra para ver el signo de Bloomberg, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando te hacemos signo de Bloomberg, nosotros vamos al sitio del apéndice, ¿no? Ajustamos hasta adentro, como quien toca el apéndice y lo soltamos bruscamente, ¿no? Entonces en ese caso ya el paciente se ha dejado porque le has hecho poquito a poco, ¿no? Lo has invadido, digamos, poco a poco. Siempre, esta es una buena forma de evaluar al paciente, siempre que lo haces echar bien, estira los brazos, lo tratas de relajar, le pides que se ponga suavecito y cuando está más tranquilo, hay que pedir al paciente que te diga dónde le duele, pero que te localice con un dedo nada más. ¿Por qué? Porque la clásica del paciente es agarra su mano y te ajusta y te dice, me duele acá, y también acá, y también acá, y también acá al lado derecho y al lado izquierdo, y al final no sabes dónde. Entonces tú tienes que pedirle al paciente que te señale con un solo dedo y que te señale el sitio que más le incomoda, el que más le fastidia. Entonces tú ya lo orientas al paciente a que no te esté haciendo perder el tiempo, digamos, mostrándote a un lado, a otro lado, porque es obvio, cuando uno tiene apendicitis, sí duele en todo lado. Cuando uno tiene una colecistitis, no solamente duele en el sitio de la vesícula, duele hasta la fosa ilíaca derecha, duele a la espalda, duele al epigastrio, incluso al hipocondrio izquierdo. Pero donde más le duele al paciente es en el hipocondrio derecho. Entonces tú de frente lo orientas al paciente a que te colabore diciendo dónde es el principal dolor y que te apunte con un dedo, no con toda la mano. Y luego de eso recién tú comienzas a evaluar y vamos a encontrar pues que hay diferentes tipos de dolor o maniobras que te van a mostrar algunas cosas que después te van a orientar hacia una patología en especial, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver también. Ponte en apendicitis, vamos a encontrar el punto de Bach-Murney, el punto de Cobb, el de Morphy, en el caso de la colecistitis, el Bloomberg positivo, el signo de Robson positivo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vamos a ir conociendo maniobras para cada patología, ¿no? El dolor a la descompresión o signo de Bloomberg,
la contractura muscular, el vientre en tabla, ¿no? O sea, de tan solo evaluar, a veces cuando un paciente tiene peritonitis, tú agarras, lo echas al paciente y apenas le tocas la barriga, es como si tocaras una tabla, una mesa, o sea, es así duro, y le ajustas un poquitito y el paciente se queja de un dolor terrible. Entonces, con eso ya te está diciendo, tengo peritonitis, porque la reacción peritoneal va a hacer de que haya una contractura muscular en todos los músculos anteriores del abdomen, se van a poner duros y van a hacer semejar, como su nombre dice, un abdomen o vientre en tabla, ¿no? A la percusión, vamos a ver, podemos sospechar, ¿no? Ponte, normalmente, cuando ustedes hacen percusión en el sitio del hígado, es mate, ¿verdad? Pero cuando hay una perforación intestinal y hay neumoperitoneo, va a haber un signo de Jover. ¿En qué consiste eso? Ustedes hacen igual las maniobras de percusión en el sitio del hígado y no se escucha percusión, sino más bien se escucha timpanismo. Entonces ahí yo tengo que pensar al toque que tu diagnóstico muy probablemente sea un neumoperitoneo por una perforación intestinal en algún sitio, ¿no? Entonces ya puedes sospechar de una tifoidea perforada, ya puedes perforar de un tracto abdominal cerrado con ruptura de intestino, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, va a haber matidez fija en el hipocondrio izquierdo, signo de balance en el trauma esplénico, ¿no? Igualmente, alrededor, cuando hay un trauma esplénico, el vaso, como ustedes saben, apenas lo dañas un poco, sangra como miércoles, ¿no? Entonces, alrededor de eso, al inicio se hace un montón de coágulos y el sitio que debería ser se pone más bien como una matidez, ¿no? En todo el hipocondrio izquierdo, y si yo tengo antecedentes de un accidente de tránsito, que sé, o que el paciente se desbarrancó, se cayó, lo golpearon en ese lado, y tengo matidez en el hipocondrio izquierdo, al toque ya tengo que pensar en un trauma esplénico. La puño percusión positiva en procesos retroperitoneales, ¿no? Lo que llamamos puño percusión lumbar, ¿no? Ahí vamos a sospechar muchas veces desde una infección urinaria hasta enfermedades más complicadas como una perinefritis, una pancreatitis, rupturas en el riñón, en los traumas abdominales, o va a haber timpanismo generalizado localizado en procesos obstructivos. Ponte, el paciente que viene con dóbulos sigmoides va a venir pues con la barriga como un bombo, ¿no? Entonces tú le haces le haces maniobras de percusión en la fosa ilíaca izquierda, va a ser timpánico. En la fosa ilíaca derecha, timpánico. En el mesogastrio, en el hipogastrio, donde le hagas, va a ver así como si fuera un bombo, ¿no? Un tambor lleno de aire, exactamente igual, ¿no? Entonces ahí yo al toque ya tengo que presentar o pensar en un cuadro obstructivo, ¿no? Entonces ahí tengo que pensar válvulas sigmoides, oclusiones por adherencias, hilios adinámicos, infartos mesentéricos y así muchas cosas más, ¿no? Y la auscultación igual, hay que ver los ruidos hidroaéreos, ¿no? Como les estaba explicando de antes, al inicio cuando hay una obstrucción intestinal, al inicio hay una lucha intestinal. Entonces va a haber ruidos, ¿no? Va a haber ruidos aumentados, a veces localizados en la zona de la oclusión propiamente dicha. Va a haber a veces presencia de gas a tensión, o sea, un timbre timpánico, ¿no? Ese es un signo clásico, digamos, del vólvulo de sigmoides, lo que se llama un timbre, o sea, ustedes escuchan el abdomen y va a haber un timbre metálico, como si rasparas dos metales o los golpearas suavemente, igual vas a escuchar en la oclusión intestinal, al menos en lo que es vólvulo de sigmoides, ¿no? Va a haber silencio abdominal ya en los hilios paralíticos. Los hilios paralíticos son clásicos cuando son quirúrgicos, son clásicos de pacientes con trombosis mesentérica, ¿no? Entonces tú escuchas todo el abdomen y está así como quieto, pero está completamente distendido, lleno de, hay timpanismo, etcétera, pero los intestinos ni se mueven, porque en la trombosis mesentérica esos intestinos, en la medida que esta trombosis sea más intensa, esos intestinos están necrosados, en otras palabras, están muertos y ni se mueven, ya entonces va a haber un silencio abdominal, ¿no? Y así, nuevamente, parte de vuestra exploración es hacer tacto rectal y tacto vaginal. Muchos casos de oclusión intestinal son debidas solamente a fecalomas, al menos cuando van a evaluar ustedes pacientes viejitos, pacientes que están postrados mucho tiempo, los parapléjicos, los que tienen antecedentes de traumas
se han quedado postrados crónicamente. Por lo general, esos pacientes casi nunca se ocluyen por una cuestión mecánica, sino más bien por la presencia pues, de un fecaloma, de heces que están ahí impactadas en el recto, ¿no? Entonces, a veces, tan solo con un tacto rectal, ustedes meten el dedo, ¿no? Y sienten las heces así todas petrificadas, y lo que hay que hacer en ese caso es sacar así pedacito a pedacito y acompañar eso con un enema evacuante y uso de laxantes, ¿no? Entonces, hay oclusiones que se pueden solucionar también con maniobras y tratamiento médico, ¿no? El tacto vaginal, obviamente, como les dije, al menos eso es trabajo de los ginecólogos cuando ustedes van a sospechar de un proceso ginecológico, ¿no? Como diagnóstico diferencial, ¿no? Paciente esté sospechando de un embarazo ectópico, al toque al ginecólogo. No se olviden que hay que tener mucho cuidado con siempre preguntar si ustedes van a hacer un tacto vaginal, siempre preguntar las cuestiones de antecedentes de relaciones sexuales, ¿no? Siempre hay que pedir el consentimiento. Si van a hacer maniobras a menores de edad, siempre tienen que pedir que haya alguna persona a su lado, a la mamá, el papá, alguna persona que te acompañe, ¿no? Al menos con estas cuestiones médico-legales, a veces ustedes saben de que hay que ser muy cuidadoso con estas cosas, ¿no? El respeto, primero el respeto a la mujer, ¿no? Y otra también, la cuestión, asegurarnos también, ¿no? Ustedes están viendo tantas noticias que se ven acerca de acosos, de muchas veces personal de salud que hace, pues, tiene comportamientos inadecuados, y al revés también, ¿no? Pacientes que también que a veces son psiquiátricos y pueden asumir, digamos, tú le haces un tacto vaginal y puede asumir de que la estás manoseando, digamos, ¿no? ¿No? Y así es, por un lado, por otro lado, puede haber un mal comportamiento del personal de salud o del paciente también. Entonces, para evitar esas situaciones, al menos cuando las chicas son jóvenes o menores de edad, con mucha más razón, siempre hay que pedir la presencia de, como quien dice, un testigo, ¿no? Que por lo general es mejor un familiar, o también puedes estar acompañado pues, de otro médico, acompañado de un personal de salud, una enfermera, una técnica, alguien que te acompañe, ¿no? O sea, nunca hagan tactos vaginales así solitos nomás, ¿no? Entonces, porque eso puede traerles alguna vez algún problema, entonces hay que cuidarnos, como les digo. En algunos casos podemos hacer punciones abdominales, ¿no? A veces sospechamos de líquido libre y sospechamos de cirrosis hepática, entonces ya le hago una punción para hacerle una punción que puede acabar en una paracentesis cuando lo sospechamos así. Pero si tenemos un trauma abdominal cerrado y tenemos paciente con palidez, su hematocrito está bajando, entonces ahí yo le puedo hacer una punción en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Entonces aspirar, y si encuentro sangre o si encuentro contenido intestinal, por ejemplo, ya sé que puede pasar de que sea perforado, hay una peritonitis, o a veces puedo aspirar pus, etcétera, ¿no? Entonces a veces la punción nos puede ayudar. O en algunos sitios podemos, y ustedes cuando veamos lo de atención del paciente con trauma abdominal, muchas veces está indicado el lavado peritoneal, ¿no? Entonces, en el lavado peritoneal uno hace una mini laparotomía, pones anestesia local en el ombligo, haces una incisión de más o menos 1 a 2 centímetros, llegas hasta la cavidad y le echas cloruro, ¿no? Le echas cloruro, esperas un rato y luego aspiras ese líquido que está en el abdomen y eso lo llevas al laboratorio, al microscopio, y ahí va a haber unos estándares para ver si es normal o no ese aspirado que has hecho. Eso se llama lavado peritoneal. Cuando hagan una exposición acerca de trauma abdominal, nos van a explicar un poco más de cómo se hace un lavado peritoneal y cuáles son sus resultados positivos o negativos. Y así, ¿no? Y cuando después de todo eso, ya lo has inspeccionado, lo has palpado, lo has estudiado y encima le has hecho ecografía, tomografía, y no encuentras una razón así que justifique el dolor abdominal intenso, entonces como última opción es hacerles una laparoscopía diagnóstica o una laparotomía exploratoria, ¿no? En estos tiempos casi ya cuando sospechamos de dolor y no hay un motivo específico, algo que nos justifique, digamos, la presencia de ese dolor,
Entonces, en algunos pacientes le hacemos la laparoscopía, ¿no? Entonces, el paciente va a sala, se le anestesia, se le hace una pequeña incisión en el ombligo, metes la cámara por allí y a partir de eso puedes revisar pues toda la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, o si es que no tienes un laparoscopio, en algunos casos tienes que hacer una laparotomía exploratoria. Entonces, hace una incisión mediana y a través de esa incisión comienzas a ver en vivo y en directo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando no hay, como les digo, ya la han inspeccionado, la han palpado, le han preguntado todos los antecedentes, le han hecho ecografías, tomografías, resonancias, todo, y no encuentras nada, el último paso es hacer una laparoscopía diagnóstica. Entonces, acá están los signos invariantes, como les decía, del abdomen agudo quirúrgico. Va a haber contractura abdominal, distensión, percusión dolorosa, dolor a la descompresión, hipersensibilidad, abdomen inmóvil cuando hay cuestiones involuntariamente, obviamente. No es que el paciente esté poniendo dura su barriga, sino que la reacción peritoneal ha hecho de que haya una contracción muscular difusa y que hace semejar lo que les decía un abdomen en tabla, ¿no? Hay signos no esenciales, ¿no? Si bien es cierto, esto casi siempre se presenta, hay otros que pueden o no presentarse, ¿no? Taquicardia, matidez en diferentes lugares, ruidos y dedos alterados, puede haber fiebre o no. En un paciente con cólico vesicular, bueno, no voy a encontrar fiebre, ¿no? En un paciente que tiene una hernia encarcerada, no voy a encontrar fiebre, voy a encontrar solamente dolor. La palidez es algo relativo, las alteraciones al tacto vaginal o rectal también, si bien es cierto, son de ayuda, pero no es que te dan el diagnóstico tampoco, ¿no? Esto es lo que les decía de antes. Dentro de los dolores abdominales va a haber diferentes tipos de dolor, ¿no? Va a haber dolores constantes que no se van con nada, al menos con la irritación peritoneal, en otras palabras, en las peritonitis. Va a haber los dolores tipo cólico, ¿no? En los dolores, en las vísceras huecas, ¿no? Las vísceras huecas son las que tienen contenido dentro, puede ser líquido, puede ser aire. Entonces, por ejemplo, la vesícula es una víscera hueca porque tiene adentro un espacio donde está contenido bilis. Entonces, cuando duele la vesícula por un cálculo que se ha metido en el cístico y esto hace que no salga la bilis, entonces la vesícula va a tratar de doblarse más y eso va a ser un dolor tipo cólico, ¿no? Es el mismo dolor que sienten las mujeres cuando les da sus cólicos menstruales, ¿no? El hecho de querer vaciar la sangre que está contenida en todo el útero va a hacer de que les dé esos cólicos, ¿no? Entonces, el dolor de la vesícula es así también. O el dolor tipo urente, lo que todos conocemos como un dolor tipo ardor. En ese caso, si yo tengo un paciente que te dice me duele, pero me arde, me quema, como si la gente dice como fuego, dice, ¿no? La gente normalmente habla así, ¿no? Como fuego tengo acá en la boca del estómago, dicen. O sea, un dolor tipo ardor en el epigastrio, al toque yo tengo que pensar o sospechar de que muy probablemente sea una gastritis, una úlcera, etcétera, ¿no? Un dolor tipo opresivo es un dolor como una presión, como si algo te estaría ajustando dentro. Generalmente se debe pues a la afectación de órganos sólidos y huecos, ¿no? Es un dolor por la distensión progresiva. Entonces eso, por ejemplo, es un clásico dolor de la oclusión intestinal, ¿no? Que es un dolor que ajusta así en todo el abdomen, ¿no? Es difuso, digamos. O el dolor penetrante, cuando hay una perforación de alguna víscera, pues va a haber un dolor así intenso, como si fuera una puñalada, como si le hubiesen metido cuchillo, en otras palabras, en un sitio específico, ¿no? Entonces eso va a darse en las isquemias mesentéricas, en las colecistitis que han sido complicadas con piocolecisto, etcétera, etcétera. Entonces estos son los 5 tipos de dolor abdominal. Entonces, como ustedes pueden ver, hay pues estas pues son unas cuantas de los cientos de diagnósticos diferenciales de abdomen agudo, ¿no? Hay pacientes que requieren cirugías inmediatas, o sea, ya nomás, como la apendicitis, la obstrucción, las perforaciones, las colecistitis agudas, las aneurismas de aortas complicados, isquemias, quistes de ovario complicados, los embarazos ectópicos complicados, las pancreatitis complicadas, no las pancreatitis agudas nada más, sino las complicadas, ¿no? Requieren cirugía inmediata. Las que no requieren cirugía inmediata, por ejemplo, las hepatitis, abscesos hepáticos, quistes hidatídicos, algunos ginecológicos como la EPI,
enfermedad pélvica inflamatoria, el folículo ovárico roto, etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes pueden ver en este cuadro, pues hay un montón de enfermedades, unas que requieren cirugía inmediata ya, otras que no necesariamente las puedes planificar, puedes ver, estudiar al paciente, etcétera, o algunas que pueden, muchas veces, como les decía antes, algunos padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, al menos cuando es el de la cara inferior, puede hacernos pensar que es una úlcera perforada. Las pericarditis, las congestiones hepáticas por insuficiencia cardíaca, las neumonías basales, esto es bien común, ¿no? Y esto no es nada raro entrar a sala por un paciente para una laparoscopía diagnóstica porque tiene dolor intenso, uno entra, no encuentra nada. Después le tomas una radiografía y tiene toda la base de alguno de los lados o tal vez los dos lados completamente abolidos por una neumonía, ¿no? Entonces, a veces las neumonías también causan dolor abdominal y hacen parecer enfermedades más graves, ¿no? Las anemias de células falciformes, esta es una patología que ustedes deben valorar mucho. En nuestro medio, esto es lo que se llama el sickle cell, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una enfermedad autosómica dominante que se da especialmente en gente que tiene como antecedente familiares que hayan tenido raza negra, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque van a ver ustedes gente extranjera, al menos los que vienen de Brasil, los que vienen del Caribe, Estados Unidos, en sitios que hay mucha gente negra, viene acá al Perú, viene al Cusco, sube a altura y su anemia de células falciformes se expresa, comienza a producirse más glóbulos que ustedes ya saben son, como su nombre dice, células que tienen forma de bastoncitos, ¿no es cierto? O sea, de forma anormal, comienzan a producir más por la falta de oxígeno y esas células anormales llegan al vaso y en el vaso, como ustedes saben, es un filtro, comienza a captar esas células que son anormales y las comienza a destruir, ¿no? Pero como son un montonal que están llegando al vaso, lo que hace es formarse como pequeños trombos y hace lo que se llama un infarto esplénico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en otros sitios es bien extraño ver, pero en nuestro medio, en el Cusco especialmente, en los casos de pacientes con infarto esplénico por antecedentes de anemia, células falciformes o sickle cell, es bien común, ¿no? O sea, siempre al mes operamos 3, 4, 5, hasta a veces 10 pacientes que han venido y que han acabado en esplenectomía por un infartos esplénicos severos o masivos por causa de una anemia de células falciformes, ¿no? O sea, cosas que están en otro sitio, pero que muchas veces pueden acabar en cirugía. ¿Qué tipos de abdómenes agudos va a haber? Va a haber los inflamatorios, va a haber los obstructivos, los perforativos, los hemorrágicos, los vasculares, ¿no? Como su nombre dice, acá están pues los ilios, las apendicitis, las colecistitis, etcétera, ¿no? Va a haber los obstructivos, acá están las oclusiones intestinales, ¿no? Va a haber distensión, vómitos. Los perforativos, los que tienen, como su nombre dice, perforación intestinal o perforación de alguna víscera y se expresan después en peritonitis por fuga en el caso del abdomen. Se perfora el intestino, se sale el contenido intestinal, hace una peritonitis química, ¿no? Y hace un abdomen en tabla, ¿no? Va a haber contractura, obviamente. En el caso del hemorrágico va a haber, pues, palidez, va a haber tendencia al desmayo, lipotimia, dolor de leve a moderada intensidad, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los tramos abdominales cerrados, los embarazos ectópicos, etcétera, ¿no? O los vasculares en los cuales hay dolor intenso, ¿no? El paciente que tiene isquemia mesentérica es un paciente que tiene un dolor recontra intenso, pero cuando le haces el examen abdominal no encuentras tantos signos. Entonces, esa relación de menos a más entre hallazgos a la palpación y dolor nos hace sospechar mucho de problemas intestinales como lo que son las isquemias mesentéricas, ¿no? Al menos tienes un paciente que es un viejito que usa válvulas y que no toma su warfarina adecuadamente y viene con dolor abdominal, distensión, dolor intenso y todo eso, al toque ya tengo que pensar en una trombosis mesentérica.
Entonces acá están los ejemplos, ¿no? Inflamatorio, apendicitis, colecitis, en obstructivos, vías de adherencias, tumores, vólvulos, en perforativos, úlceras, divertículos, enema de colon perforado, en los hemorrágicos, los embarazos ectópicos, en los vasculares, las obstrucciones de la arteria mesentérica o isquemia mesentérica, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que ustedes ya lo conocen de más, es dividir, hacer un mapa, digamos, del abdomen. Ya saben que el epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda, eso ya lo conocen desde semiología, pero en cirugía para nosotros es recontra importante. ¿Por qué? Porque ya saben que donde yo divido como Michi, ¿no es cierto? Acá en el abdomen, yo voy a encontrar en base a eso, si me duele en el hipocondrio derecho, voy a pensar en cálculos en la vesícula o en la vía biliar, puede ser una úlcera, voy a pensar en pancreatitis, si me duele acá en la fosa ilíaca derecha, voy a pensar en apendicitis, en dolores pélvicos, dolores en la ingle por hernias inguinales. Si yo tengo un dolor en el lado izquierdo, tengo que pensar en lo más clásico, enfermedad diverticular, sí, o puede ser pues dolores por enfermedades ginecológicas. Si me duele acá al centro, tengo que pensar en infecciones urinarias, infecciones de la vejiga, a veces en algunos tipos de apendicitis, en divertículos, en dolor pélvico por enfermedad pélvica inflamatoria, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros en cirugía es recontra importante conocer esto, porque en base a eso vamos a sospechar. Si el paciente se queja de dolor acá en hipocondrio derecho, al toque cálculo es mi primera sospecha, ¿no? Y así, miren, por frecuencias, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes? En nuestro medio, acuérdense, lo más común que viene en cirugía abdominal, la que nos mantiene a los cirujanos vivos, a los cirujanos de abdomen, pues es la apendicitis, la colecistitis, son las dos enfermedades, ¿no? Incluso en gestantes, ¿cuál es la cirugía o la enfermedad quirúrgica más común? Apendicitis. En niños, ¿cuál es la emergencia quirúrgica más común? Apendicitis. En grandes, apendicitis. En todos los pacientes que vienen con dolor abdominal por emergencia, la apendicitis y la colestitis están a la cabeza, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden ver, hay un montón de enfermedades más. ¿Qué exámenes complementarios tenemos que hacer? Y en eso más o menos se basa la exposición que van a continuar los compañeros, es de que pues nuestra gama de estudios pues es grande, ¿no? Pues comenzamos siempre con un laboratorio, exámenes de sangre, lo común, hemograma, exámenes de orina, amilas y lipasas, si es que sospechamos de pancreatitis, pruebas hepáticas, sospechamos de cuestiones de la vía biliar, entonces ahí están TGO, TGP, gamma glutamil, fosfatasa alcalina, o incluso marcadores tumorales, o incluso podemos pedir si sospechamos de quistes hiatídicos, podemos pedir ELISA para hiatidosis, arco quinto, interleuquina 6, etcétera, etcétera, ¿no? Test de embarazo, ¿no? No se olviden, ¿no? Mujer en edad fértil es posiblemente embarazada mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Siempre sospechen de embarazo en una chica joven, siempre es una probabilidad, lamentablemente, ¿no? Independientemente de las corrientes feministas o machistas o lo que ustedes quieran llamar, siempre una mujer, dolor abdominal, así no tan claro acerca de fecha de última regla, mucho menos claro acerca de métodos anticonceptivos, y mucho menos si tiene un paciente todo, un familiar, tienes a la mamá adelante que no puede y la chiquita que no puede ni hablar, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedir a la mamá muy discretamente, le das una recetita y le dices, señora, un favor, vaya a comprar este medicamento, yo voy a quedarme con su hijita mientras. Entonces, mientras que la mamá se va a comprar el medicamento, tú al toque tienes que preguntar, ¿y qué, estás bien? ¿Tienes pareja? ¿Tienes enamorado? ¿Tienes relaciones? ¿Te cuidas? ¿No te cuidas? Entonces, a veces digamos, en la soledad, digamos, la mujer, la joven te puede contar otras cosas que muchas veces por miedo al familiar que está ahí no lo va a hacer, ¿no? Entonces, si ustedes ven que está el papá ahí con su cara de asado, entonces obviamente tienes que sacarle un rato al papá sin roche para que el papá tampoco se altere, lo sacas un momentito y le conversas a la chica, ¿no? Y se van a dar con sorpresas
gigantes, ¿no? Ya les cuento. Así como hay gente que se niega, o sea, tú le preguntas, fecha de última regla, ¿no? Hace 5 días, relaciones sexuales nunca, jamás, imposible. Yo que he creído, apenas tengo 21 años, yo nunca me estoy guardando para el matrimonio, voy a ser monjita, etcétera, etcétera, ¿no? Como también hay chiquitas, yo les cuento, hace un tiempo atrás, yo trabajaba en el seguro, cuando trabajaba en el hospital del seguro, y vino una chiquita, me acuerdo muy bien, vino con su uniforme de un colegio particular, ¿no? Y llega y de ginecología me hacen una interconsulta. Oye, ¿sabes qué? Creo que es apendicitis, me dice el ginecólogo. ¿La puedes revisar? Sí, bacán, pasa. Pasa la niñita. ¿Cuántos años tienes? 13, doctor. Ya, y tu regla, y se pone así medio roja, ¿no? Entonces a su mamá le digo, señor, un favor, váyase un ratito a la farmacia y tráigame este medicamento. Entonces se va la mamá y yo le pregunto a la chiquita y le digo, ¿tienes enamorado? Y me dice, no. ¿Tienes relaciones, no hay posibilidad que estés embarazada? Le digo, ¿no? Así a la mala le pregunta a la chica porque tenía poquito tiempo para preguntarle, ¿no? Y de frente le digo a la chiquita, 13 añitos, ¿ah? Le digo, no hay posibilidad que estés embarazada, y me dice, no, doctor, imposible. Y le digo, ¿por qué imposible? ¿No tienes novio, no tienes pareja? No, sí, sí tengo, pero ¿y por qué dices que pues, es imposible que estés embarazada? Y la chiquita, en vez de negar, me dice, es que hace como 6, no sé, casi 8 meses no tengo nada con mi enamorado. Ya no he terminado con él y ya no tengo relaciones sexuales. Entonces, hay gente, hay niñas que te pueden aceptar directamente, o sea, en estos tiempos, está loco con su tema, ¿no? Al final, pero te puede contar así simple, así como lo que me contó, ¿no? O sea, 13 añitos, y tú dices, no, imposible, ¿cómo? De 13 añitos, imposible que tenga relaciones sexuales, ¿no? Sin embargo, esa niña me contó y me dijo, no, doctor, hace 8 meses acabo con mi enamorado, ya no tengo. Tú sacas el pluma y dices, pero a ver, ahora tiene 13 años y hace 8 meses tenía 12 y ya tenía relaciones sexuales, ¿no? Entonces, por eso les digo nuevamente, todas las mujeres en edad fértil siempre pedirles test de embarazo. PCR, DHL, cuando veamos la cuestión de pancreatitis, vamos a ver que estos dos exámenes son recontra importantes. Este detalle nos hace diferentes, ¿no? Ustedes, bueno, cuando hablemos de pancreatitis, mejor para no confundirlos y cansarlos. Obviamente, si tú sospechas que el paciente va a entrar a la sala, le vas a pedir riesgo quirúrgico muy probablemente, entonces tienes que pedir su electrocardiograma. Y según lo que tú sospeches, le puedes pedir una radiografía simple de tórax y abdomen, ¿no? Si sospechas un bólulo de sigmoides, de abdomen. Sospechas de una perforación y quieres ver las cúpulas diafragmáticas, le pides una de abdomen y una de tórax, ¿no? Para ver si hay aire libre en cavidad. Le puedes pedir rayos X contrastados, ¿no? Aunque esos están dejándose de usar mucho por las complicaciones que tienen. Sin embargo, todavía hay enemas por bario, hay pacientes que toman soluciones de contraste y uno puede evaluar el tránsito intestinal o puedes ver sospechas de, no sé, pues acalasia o síndrome pilórico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puedes pedir radiografías desde las simples hasta las contrastadas. Puedes pedir ecografías, ¿no? Ahora nos van a explicar en qué casos piden ecografías, cuándo sirve y cuándo no sirve, y quién es el enemigo de la ecografía. ¿Quién me dice por qué no hay ecografías del intestino delgado? ¿Quién me dice? A ver. Chicos, ¿están despiertos? Por el aire, doctor. ¿Ah? ¿Por él? Por el aire. El aire, ¿no es cierto? Porque eso ya sabemos que el peor enemigo de una ecografía es el aire, ¿no es cierto? Por eso es que la ecografía del intestino no existe. ¿Y el mejor amigo de la ecografía quién es? Aparte del sólido, obviamente, o sea, para el hígado, así bacán la ecografía, ¿no? Líquido. El líquido, ¿no es cierto? Y esa es la explicación de por qué cuando queremos hacer una ecografía de la próstata, ¿qué le pedimos al abuelito o al varón que le quieres hacer ecografía de la próstata? Le pides que tome harto agua para que su vejiga esté así a punto de reventar de líquido, ¿no? Y ahí le haces la ecografía y la próstata la vas a ver pues así de par en par, ¿no? Tranquilo. Por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que, y el conocimiento de eso nos hace entender lo siguiente. Cuando tú sospechas de cálculos en la vesícula tiene bilis, ¿no es cierto?
Entonces, cuando tú sospechas de cálculos en la vesícula, le pides una ecografía y te va a ayudar un montón. Pero, ¿qué pasa si tienes cálculos en el colédoco? ¿Te sirve la ecografía o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Sirve o no la ecografía para ver la vía biliar principal, o sea, el colédoco, el hepático común? ¿Sirve o no? Los que van a exponer la parte de exámenes, ¿qué dicen? ¿Sirve o no sirve? Creo que se han dormido, los llamo por nombres, creo. Miren, cuando hablamos del colédoco, la ecografía, digamos, te puede ayudar, si tienes suerte. Acuérdense que, por ejemplo, el colédoco tiene 4 porciones, ¿no es cierto? 2 de ellas están por encima del intestino. Entonces, cuando para tu buena suerte tienes el cálculo que está en la primera y segunda porción del colédoco, chévere, lo ves por ecografía. Pero, ¿qué pasa con la tercera y la cuarta porción? Va a ser intrapancreática y la otra es la retroduodenal, ¿no es cierto? Entonces, justo va a estar por detrás del duodeno. Y si ustedes me están diciendo que el intestino muchas veces está lleno de aire, ¿van a poder ver un cálculo en la vía biliar en la parte distal? Muchas veces No. y otras veces no, ¿verdad? Porque si para vuestra buena suerte el duodeno está aplanadito o está lleno de líquido ese rato, chévere, lo ven así. Pero si por A o B el paciente está en ayunas y está lleno de gases porque ha hecho un hilio por una X cosas, entonces ahí no voy a poder ver. Entonces en ese caso, yo ya tengo que saber de que la ecografía no es un examen que ayude mucho en lo que es vía biliar. Entonces yo cuando sospecho de cálculos en el colédoco, mi examen de elección es la resonancia, la colangioresonancia, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, queremos ver, sospechamos dolor en flanco izquierdo, relacionado a hematuria, a dolor intenso, paciente que se mueve de aquí para allá, que se sienta, se levanta, al toque yo sospecho litiasis renal, y en ese caso lo que tengo que hacer es le pido una ecografía y la ecografía te dice imagen sospechosa de cálculo o signos indirectos que son aumento del volumen, digamos, de la cáliz renal o del uréter más ancho, etcétera, etcétera, y yo sospecho, pues al toque le tengo que pedir una urografía excretora que casi ya no se hace, y en estos tiempos lo que se hace es una urotac, ¿no? O una tomografía del riñón y de las vías urinarias con contraste a lo que se llama urotac, ¿no? Las tomografías, ya ahora vamos a ver que son de recontraayuda, ¿no? En los plastrones apendiculares, en las pancreatitis, en todo lo que son neoplasias de colon, neoplasias del estómago, de neoplasias del hígado. Cuando hablamos no solamente de neoplasias, sino ponte un quiste hidatídico. Hay quistes hidatídicos que se pueden operar por laparoscopía y otros no. Entonces, para definir si vas a operar con una cirugía laparoscópica o sea cirugía abierta, le pides tomografía al paciente y ahí tú puedes evaluar el tamaño del quiste, cuántos quistes hay, en qué localizaciones están, en qué lóbulos hepáticos están, y según eso voy a decir, no, a este paciente lo opero con cirugía abierta, porque está en un lóbulo en el número 7, en el 8, está muy posterior, no voy a llegar por la laparoscopía, entonces le hago cirugía abierta, ¿no? Entonces la tomografía no solamente sirve para problemas oncológicos, sino también para otro tipo de cosas, ¿no? Como el que les estoy explicando. Las resonancias, ¿no? ¿Quién me dice, la tomografía se puede hacer en gestantes, sí o no? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Ya, ahora se van a enterar de que sí se puede hacer. De hecho, la cantidad, al inicio, cuando había unos tomógrafos así anticuchos así, sí, la emisión de rayos X, que al final es lo que utiliza la tomografía, la radiación tenía concentraciones muy altas, por eso es de que no se recomendaba su uso en gestantes. Sin embargo, con los nuevos modelos de tomógrafos que hacen multicorte y la emisión de radiación es mucho menor, ahora hay estudios que muestran que sí se puede hacer. No es algo que se recomiende,
pero se ha visto de que sí se puede hacer y que no tiene mayores complicaciones porque la cantidad de radiación que utilizas cada vez es mucho menor y eso nos permite hacerlo. Entonces, hay cosas que todavía están en estudio, pero por ejemplo la tomografía en gestantes sí se puede hacer, aunque no se recomienda al 100%. ¿La resonancia se puede hacer en gestantes, sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cierto? Normal, la resonancia no hay ningún problema. Es como la ecografía, le puedes hacer aunque sea diario a tu paciente, a tu gestante, y y no pasa nada, ¿no? No, absolutamente, ¿no? Hay un miedo al respecto, al menos cuando hablamos de gestantes, el hecho de, señor, hay que hacerle endoscopía mensual, y dicen, no, ¿para qué? O perdón, ecografía mensual, no, mi hijito, ¿qué le va a pasar? Y al final no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Y conocí a una ginecóloga que cuando estaba gestando se hacía ecografías a diario, así le encontró una manía, digamos, por hacerse ecografías a diario y nunca le pasó nada a su hijito, ¿no? Absolutamente. Igual con la resonancia, no es radiación, es otro tipo de cosas, como su nombre dice, es más como magnetismo, ¿no es cierto? Y no le pasa absolutamente. Entonces, si tú sospechas de cálculos en la vía biliar, cálculos en la vesícula, complicaciones de estos, a una gestante, sin más miedo le haces una resonancia magnética. Si después de esto igual no funciona, ya sabes de que hay cuestiones endoscópicas o procedimientos endoscópicos que puedes hacer, ya sea la endoscopía digestiva, sospechas de un ampuloma, tiene paciente ictérico, una abuelita mayor de edad, ictericia progresiva, le haces ecografía, no hay cálculos en la vesícula, vía biliar ancha, al toque tengo que pensar que hay algo que está obstruyendo en la parte distal y lo más común en esa parte, ampulomas. Entonces a ese paciente le pediré una interconsulta gastro para que le haga una endoscopia digestiva y vea o pueda evaluar si hay algún tumor periampular, ¿no? En el misma ampolla, los ampulomas, o tal vez alrededor, en la cabeza del páncreas, en el duodeno, etcétera, etcétera, ¿no? O la otra es pues hacerle la paroscopía diagnóstica, ¿no? Como examen complementario. Como les decía antes, cuando ya han hecho todo esto y no hay nada, entonces tu último recurso, una laparoscopía diagnóstica. O puedes hacer punción, o puedes hacer punción de fondo de saco, ¿no? Es lo que hacen los ginecólogos cuando sospechan de embarazo ectópico, ponen al paciente en posición de litotomía, se van por el costadito del cuello del útero hasta el fondo del saco y ahí con una aguja pinchan, o sea, llegan al abdomen y si jalan sangre, ya con eso ya están dando su diagnóstico de embarazo ectópico, ¿no? Y el paciente lo meten a sala, ¿no? Entonces, se puede hacer eso. El lavado peritoneal que les dije, o al final, pues lo que ya no se hace en estos tiempos, pero a veces algunos lo hacen todavía, es una laparotomía exploratoria. Entonces, fíjense cómo nos puede ayudar las radiografías, ¿no? Un neumoperitoneo, normalmente este es el hígado, debería estar pegado acá al diafragma, pero si yo tengo un espacio, el diafragma y el hígado y ahí hay aire, entonces ya puedo decir que es un neumoperitoneo por una perforación del intestino, del apéndice, del estómago, de algún sitio, el cual está haciendo salir pues, el aire, ¿no? Las oclusiones por adherencia se ve así múltiples niveles. La neumatitis intestinal van a ver que hay un refuerzo así con esta rayita negra en las paredes intestinales. El bólulo de sigmoides así todo distendido, las apendicitis con lo que se llama asa centinela, o a veces cuando hay borramiento del psoas vas a ver, y esto significa que hay líquido abundante en el abdomen, así todo lo ves blanco y no ves ninguno de estos intestinos y lo ves así nomás, entonces ya tengo que sospechar en líquido libre en cavidad, entonces ahí puedo ver peritonitis, ascitis, etcétera, etcétera, ¿no? Hemoperitoneos, etcétera. No se olviden en antecedentes, ¿no? Enfermedades previas, litiasis, ¿no? Paciente que viene con ecografías, ya te trae 3, 4 ecografías, ya sabe que tiene cálculos y que ya comió ayer lechón, comió salchipapas y le viene con dolor, ya al toque litiasis biliar. Enfermedad diverticular, ¿no? Pacientes, ustedes saben que todo lo que es pólipos, divertículos, muchas veces son familiares, son pacientes que ya vienen crónicamente, que han ido al gastroenterólogo, les han hecho colonoscopía, etcétera, 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 y al toque ya sospecho de divertículos, ¿no? Hernias. El mismo cuadro clínico. Acuérdense de que hay muchas enfermedades cuyo diagnóstico al 90% es clínico, ¿no? Y el caso clásico de eso es la apendicitis. La apendicitis
Si tú sabes evaluar bien al paciente, tan solo con verlo y tocarlo y revisarlo, ya has hecho ya el 90% del diagnóstico. La ecografía no sirve en apendicitis, por lo menos en los primeros estadios no te va a ayudar. La tomografía, que si bien es cierto, en los protocolos dice que es el gold estándar en diagnóstico por imágenes para apendicitis, sin embargo, en los primeros estadios de la apendicitis no te ayuda. Los exámenes de sangre, puede que incluso hay pacientes, un montón de veces hemos operado pacientes con apendicitis que no tienen leucocitosis, o al revés, tienes una gestante que tiene leucocitosis de 16.000, eso es fisiológico, ¿no es cierto? Normalmente en el embarazo, cuando hagan ginecología, van a ver las alteraciones funcionales normales en el embarazo, y una de esas es de que hacen leucocitosis normales. Entonces, tú no puedes evaluar a un paciente gestante con apendicitis tan solo en base a su hemograma, porque tú ya sabes de que eso no va a ser real en realidad, ¿no? Y los exámenes complementarios, ¿no? Hay enfermedades dentro de los diagnósticos inferiores, algunas enfermedades sistémicas, ¿no? Intoxicaciones por plomo, porfiria, cetoacidosis diabética. Ya acuérdense que los diabéticos hacen neuritis periféricas, hacen vasculitis periféricas, y muchos de ellos tienen dolor abdominal crónico, ¿no? Entonces hay que preguntar bien acerca de enfermedades como diabetes u otras crónicas, porfirias, enfermedades hematológicas, ¿no? Ya les he hablado de la anemia falciforme, las periarteritis, las neuríticas o herpes zóster. El otro día a mí me ha pasado, paciente con un dolor intenso en el hipocondrio derecho, y para mi mala suerte le hacen ecografía, cálculos en la vesícula, ya alto que es a sala. No sé por qué, nomás le chequeo un poquito para atrás y hay las lesiones clásicas de herpes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que le estaba doliendo por herpes, ¿no? Y sus cálculos, si bien es cierto, los tenía, pero no eran su problema. Entonces, en ese caso, pues había que darle primero su tratamiento para herpes, y después de eso ya recién, cuando esté más tranquila, recién operar los cálculos en la vesícula, ¿no? El dolor por herpes zóster es bien común, ya saben, en gente adulta, especialmente en varones, ¿no? Y se acompaña muchas veces de dolor abdominal, referido por el mismo cuadro, pues que está, como ustedes ya saben, tiene lesiones que siguen pues el nervio que está yendo, ¿no? Correspondiente a toda esa zona, ¿no? Hay lesiones o enfermedades extraabdominales, ¿no? Las vasculitis, lupus eritematoso. Acuérdense que el lupus da de todo tipo de los síntomas. El VIH, la tuberculosis y el lupus te dan acné, te dan granitos, te dan dolor abdominal, diarrea, y todos los signos y síntomas que se puedan conocer en la vida, van a verlo en el lupus, van a verlo en la tuberculosis y van a verlo en los pacientes con inmunodeficiencia VIH, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, preguntar acerca de antecedentes, atenciones con reumatólogo, estudios parecidos, etcétera, etcétera, porque, como les digo, el lupus eritematoso es un diagnóstico que es no tan común, pero que ahí está presente. Algunos cardiovasculares, ya les he dicho que los infartos, al menos los de cara inferior, hacen pensar en úlceras perforadas, las pericarditis, las neumonías, los derrames pleurales, etcétera, etcétera. En el caso de la mujer, como les decía, las EPIs, la enfermedad pélvica inflamatoria, por lo general aparece en la primera fase del ciclo, se asocia normalmente al flujo vaginal, ¿no? Paciente con dolor abdominal intenso, le preguntas, ¿descenso? Sí. ¿De qué color? Verdes. ¿Con mal olor? Sí. Con eso ya has dicho que es una Gardnerella y muy probablemente tenga una EPI, ¿no? Ya, con eso nomás ya tienes el diagnóstico. Los embarazos ectópicos, ¿no? Acuérdense, mujer en edad fértil con dolor abdominal, viene toda agachadita, le preguntas fecha de última regla, no te la precisa y encima está pálida, al toque embarazo ectópico. Los ovarios poliquísticos, ¿no? Son enfermedades ginecológicas de la mujer que a veces te hacen pensar en problemas quirúrgicos, ¿no? Sin embargo, tú la chequeas a la chica, tiene hipertricosis, tiene manchas en la cara, en la piel, en el abdomen, y encima te dice, no, yo tengo anticonceptivos porque tengo ovario poliquístico, ya al toque ya tienes el diagnóstico, entonces tienes que hacer tu interconsulta de ginecología primero antes de lanzarte a operarla, ¿no? El dolor abdominal mensual, ¿no? Sugiere, acá está mal escrito, es endometriosis, ¿no? Que es una implantación anormal del tejido endometrial en otras partes, ¿no?
Y se ha visto endometriosis no solamente en el mismo útero, en las paredes más externas del útero, en el peritoneo, en los intestinos, en la vejiga, incluso se ha visto casos de endometriosis en el hígado, en la vesícula, ¿no? Justamente por esas menstruaciones retrógradas que hacen que el tejido del endometrio se vaya hacia el abdomen y se implante en otros sitios, ¿no? Patologías del embarazo, ¿no? Hay que ver acerca de amenazas de aborto o de procedimientos, como digo, clandestinos, no realizados por personas que conocen. Entonces siempre preguntar fecha de última regla. Por ahí alguien te va a decir, sí, estaba embarazada y he ido a que me hagan un aborto y después de eso tengo un dolor abdominal intenso. Al toque ya tienes que pensar en sospechar de que había una perforación uterina y tal vez una lesión incluso de otros órganos, ¿no? Ustedes van a ver cuando hagan el internado en ginecología o a alguien se le ocurra hacer residencia en cirugía o en ginecología van a ver de que a veces hay casos pues escandalosos, hay pacientes que vienen no solamente con el útero perforado, sino también la vejiga, los intestinos con múltiples perforaciones, el colon, es un desastre a veces, ¿no? Entonces siempre preguntar acerca de cualquier cosa relacionada al embarazo. ¿Qué hacer en lo general? Es cierto, vamos a hacer en las próximas clases, vamos a evaluar la atención por atención, digamos, de cada enfermedad. Sin embargo, los principios generales de tratamiento cuando tienen un abdomen agudo es lo siguiente. Si ustedes sospechan que el paciente tiene apendicitis, tiene colecistitis, tiene oclusión intestinal, no sé, cualquier cosa que sea quirúrgica, ya, pues si ustedes ya saben de que ese paciente muy probablemente entre a sala de operaciones, entonces no hay que darle de comer. Acá lo he puesto entre paréntesis o en rojo, perdón, acerca de los analgésicos y antibióticos. Porque a veces esto es doble filo, ¿no? Si ustedes están seguros que es una apendicitis, ya no queda otra, entonces ahí sí agarras, te lanzas pues con analgésico o antibiótico porque sabes que ese paciente se va a operar. Pero si no tienes la seguridad de que sea una apendicitis y tienes otros diagnósticos diferenciales desde médicos, no sé, pues un cálculo ureteral, problemas ginecológicos, problemas del embarazo, qué sé yo, es mejor no iniciar ni analgésicos ni antibióticos porque esto puede hacer lo que se llama enmascarar el cuadro. Porque hacer pasar el dolor pues, es la cosa más sencilla, ¿no? Y ese es un problema. La gente normalmente va al hospital cuando ya no le queda nada. Antes ha ido a la farmacia. Y en la farmacia, lamentablemente, muchas veces, en algunas farmacias grandes ya les obligan que haya un químico farmacéutico, un técnico de farmacia que más o menos ya tiene ideas. Pero en muchas farmacias hay pues gente que ni siquiera ha estudiado quinta secundaria o gente que no tiene nada que ver con la salud y que han abierto su farmacia y lamentablemente el paciente va y le dice, tengo dolor abdominal, y le meten tómese tramal, tómese ketorolaco y le enmascararon el cuadro. Entonces le hicieron pasar el dolor, es cierto, pero a las horas el paciente va a venir mucho más complicado porque la apendicitis continuó y se volvió peritonitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes no están seguros de lo que están diagnosticando, entonces mejor no darle ni analgésicos ni antibióticos, esperar que el cuadro evolucione o referirlo a un sitio más especializado donde lo puedan revisar, pero sin una alteración, digamos, de la evolución normal de la enfermedad. Lo que sí siempre hay que hacer es hidratar adecuadamente, mucho más si se trata de pacientes con oclusión intestinal. Hay que corregir los disturbios electrolíticos. Acá también lo he puesto con rojo el uso de sonda nasogástrica y sonda vesical. Al menos la sonda nasogástrica solamente se utiliza en los casos de oclusión intestinal. O sea, si tú sospechas que es un bólulo de sigmoide, es una oclusión por adherencia, es un hilio por X motivos, entonces ahí sí le pones sonda nasogástrica. Pero ponerle a todos de canto es una costumbre que ya no se hace. Sonda vesical igual, si tienes un paciente con oclusión intestinal y que quieres medir, primero descomprimir la vejiga para que no incomode y encima medir el flujo urinario, entonces al toque le pones sonda vesical, ¿no? Para una hernia no le voy a poner pues sonda vesical ni sonda nasogástrica, a no ser que esa hernia esté recontra complicada, esté encarcerada, estrangulada, que curse con oclusión intestinal, entonces en ese caso sí. Pero para una hemorroides, por ejemplo, no le pongas pues sonda nasogástrica, no le pongas sonda vesical porque no viene al caso, ¿no? Pero hay que considerar algunos tipos de enfermedades.
Entonces, ¿qué se debe hacer en general con un paciente con dolor abdominal? Primero, en resumen, conocer lo que les decía, ¿no? Que hay en el hipocondrio derecho, en el izquierdo, en el epigastro, etcétera. Conocer la fisiología del abdomen, eso nos va a hacer entender muchas cosas. Cuando hablemos caso por caso, nos va a hacer entender incluso acerca de la dieta, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado de que a un paciente que le han operado de oclusión intestinal, lo dejan en NPO, o sea, en nada por vía oral por 3, 4 días. Pero cuando entiendan cómo es la fisiología de la digestión, van a ver que dejarlo a un paciente en ayuno completo es una burrada cuando se trata de enfermedades como una oclusión intestinal por un vólvulo, por una apendicitis, operados por una colecistitis, ¿no? Obviamente, si yo tengo un paciente operado del esófago, ahí sí tengo que tener cuidado con la dieta. Pero en un paciente operado de hernia, ¿por qué lo tengo que dejar en ayunas al pobre paciente? Entonces espero unas 4 o 5 horas y al toque le doy su comida, ¿no? Hay que dominar los métodos de semiotecnia. Cuando hagamos apendicitis especialmente, vamos a ver cómo es un signo de Murphy, cómo es un signo de McBurney, uno de Bloomberg, y así. Hay como 50 signos diferentes, ¿no? Que ustedes pueden aplicar a cada caso. Hay que conocer los aspectos fundamentales para el diagnóstico, ¿no? Los signos, los síntomas de cada enfermedad, exámenes de apoyo diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? No hay que medicar a un paciente si no tiene diagnóstico, lo que les decía, no le pongan analgésicos ni antibióticos si no están seguros de lo que están diagnosticando, porque pueden hacer confundir a ustedes mismos o al médico que después lo va a evaluar. Como es quirúrgico, hay que hacer el diagnóstico lo más precoz posible. No es lo mismo operar una apendicitis que tiene 6 horas, 8 horas, 12 horas a tener una apendicitis de 4 días con peritonitis, con plastrón y con perforación del ciego alrededor. Pucha, es un desastre, ¿no? Entonces hay que tratar de ser lo más rápido posible acerca del diagnóstico. Hay que hacer una historia clínica completa, ya saben, hacer una buena anamnesis, percusión, auscultación, etcétera, ver todos los antecedentes, cirugías previas, exámenes auxiliares previos, ecografías previas, tomografías previas, etcétera, etcétera. Si el paciente fue medicado, o sea, si el paciente se fue a la farmacia y le dieron tramadol con 2 ampollas, con un ketorolac, una ampolla, obviamente si lo evalúas ese rato, no te va a dar un buen resultado. Entonces hay que esperar unos 4 o 5 horas, que es la vida media más o menos aproximada, en la cual la mayor parte de los analgésicos comienza a disminuir en su actividad. Entonces, esperamos que pase el efecto y recién lo podemos evaluar al paciente, ¿no? Hay que recurrir siempre, aparte del examen físico, hay que recurrir a exámenes complementarios. Ahí tienen una gama de cosas que pueden utilizar: ecografías, tomografías, resonancias, gammagrafías, laparoscopías diagnósticas, punciones, lavado peritoneal, ecografías de ecofaz. O sea, tienen un montón de cosas para hacer. Si sospecha de síndromes hemorrágicos, hacer punciones abdominales. En el caso de los ginecólogos, como les dice, hacen una punción en el fondo de saco. Y hay que siempre recordar experiencias previas y errores cometidos, ¿no? Entonces, esto se logra con la experiencia. Entonces, al inicio, pues, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Cuando pasa el tiempo, tú, como te digo, tan solo ves a un paciente entrar y dices, no, este es apendicitis. Incluso, muchas veces el aliento que tiene el paciente te hace pensar, ¿no? El aliento que tiene el paciente de oclusión intestinal es diferente al aliento que tiene un paciente con apendicitis, ¿no? Pero eso al inicio, pues no te das cuenta. Cuando eres interno, todos apestan igual, ¿no? Pero cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta, es igual que el ginecólogo, ¿no? El ginecólogo huele y te dice, no, esto es clamidia, no, esto es Gardnerella, no, esto es otro tipo de hongo, ¿no? O esto es una bacteria, qué sé yo, ¿no? Igualito, los cirujanos tenemos, con el tiempo vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, una cuestión de experiencia, ¿no? Que eso se logra poco a poco. Entonces, no hay que desesperar, ustedes son médicos en formación, no tienen que conocer todo. O sea, esa idea de que yo les estoy enseñando cirugía abdominal para que ustedes salgan cirujanos abdominales al final del semestre es una burrada, ¿no? Ustedes tienen que saber estas cosas. ¿Cómo hacemos el tratamiento inicial de cada enfermedad? Yo no les pido en este curso que me digan,
A ver, ¿cuál es la técnica de Liechtenstein para hernia inguinal y descríbamela al 100%, ¿no? Pues eso no tiene sentido. O sea, esto es para esa cuestión, la voy a preguntar al residente en cirugía que se está formando ya para ser cirujano. Yo les voy a preguntar a ustedes, oye, ¿cómo se sospecha una hernia inguinal? No, doctor, acá es una masa palpable en la zona inguinal. Encima le pides al paciente que haga un esfuerzo, una maniobra de Valsalva y esa cosa crece, lo cual significa que se está saliendo por ahí, eso es una hernia, ¿no? ¿Y qué vas a hacer en una hernia? Bueno, si no está complicada, lo voy a referir al consultorio de cirugía para que vaya por cirugía para una cirugía programada. Pero si yo escucho en la zona de la hernia y escucho borborismos, o sea, ruidos intestinales, y el paciente está con vómitos y está con distensión, significa que su hernia se ha estrangulado o se ha encarcerado. Entonces, ese paciente ya no tiene que ir por consultorio externo, sino tiene que irse por emergencia. Entonces, lo que voy a hacer es referir al paciente de emergencia. Y encima, como está ocluido, le tengo que poner una vía y hidratarlo bien. Tengo que ponerle sonda nasogástrica porque está vomita por la oclusión. Y como tengo que medir el flujo urinario, le pongo su sonda vesical. Esas cosas me tienen que contestar ustedes. ¿Cuál es el manejo inicial? O sea, que ustedes sepan reconocer la enfermedad y hagan el manejo inicial de ese paciente, ¿ya? Entonces, miren, la parte de abdomen agudo, pues es una locura en realidad. Puede ser muy sencillo de diagnosticar muchas veces, como también muy complejo. O sea, operar es facilito. O sea, cirugía, pues no es nada del otro mundo, es una pichanga. Pues, o sea, uno aprende a operar con el tiempo y puedes operar apendicitis en 10 minutos. Es sencillísimo, puedes operar vesículas en 15 minutos, puedes hacer un bólido sigmoides en 40 minutos, en media hora. Eso no es difícil. Lo difícil es saber cuándo operar, a quién operar. O sea, el cirujano viejo no es el que opera a todos así de canto, no es como el cirujano joven que agarra y todo lo que se le cruza en el camino comienza a operar y operar y operar, a veces con criterio, otras veces no. El cirujano con experiencia sabe cuándo esperar, sabe cuándo operar y lo más importante, el más experimentado sabe cuándo no operar. Entonces, a eso tienen que llegar ustedes, ¿no? A saber diagnosticar la enfermedad y darle su manejo inicial y saber cuándo referirlo o no a un centro hospitalario donde tengas pues cirujano o al servicio de cirugía, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de hoy día. Es un tema un poquito largo, un poco así medio inespecífico, pero a la vez muy interesante porque ustedes se han visto de que el síndrome de abdomen agudo pues es un síndrome gigantesco donde uno puede ver cientos de enfermedades, ¿no? Enfermedades que aparentemente son endocrinológicas acaban siendo abdominales, ¿no? Enfermedades cardíacas, como ustedes han visto, acaban siendo abdominales. Enfermedades pulmonares acaban siendo un quiste hidatídico pulmonar, muchas veces hace tránsito al abdomen, hace su perforación y acaba en cirugía abdominal, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, el abdomen, como les dije al inicio, pues es una caja de Pandora y hay 80 cosas por ver en el abdomen, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de todo lo que les he hablado, ¿no? Espero que no se hayan dormido en la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Doctor, un paciente de 17 años con diagnóstico de cálculos biliares, ¿no? Cálculos biliosos, y va a la consulta por cólicos tras ingesta copiosa de alimentos grasos, ¿no? Entonces, lo que se debería hacer es operar. Entonces, ahí cuando hagamos la litiasis vesicular, vamos a ver de qué, al respecto de los niños, por ejemplo, ¿no? Los cálculos en los niños, o en la gente muy joven, hay que manejarla de una manera un poquito diferente. Hay casos, tú le haces la ecografía y está con a ese joven que tú me dices, 17 años, ¿no? O vamos a ponerlo menos, ¿ya? Porque yo les cuento experiencia personal. Mi hijo tiene 10 años y lo operamos de apendicitis, porque le dio apendicitis. Y de repente a la semana me viene y hace un cólico. Y yo dije, miércoles, es un absceso
residual por la apendicitis, ¿no? Que es una complicación normal de la apendicitis. Entonces, ¿no? Ecografía, le hacen la ecografía, no había ningún absceso. ¿Y qué era? Que tenía un cálculo. Y tú dices, pero a los 10 añitos tiene un cálculo. Sí, pues lamentablemente tiene un cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Si el paciente viene y tú le haces ecografía, le haces sus exámenes de laboratorio y ves que hay leucocitosis y encima le haces la ecografía, parece engrosada, incluso hay aire en las paredes, ya significa de que su vesícula está gangrenada, está necrosada por culpa del maldito cálculo. Ya, caballero, nomás, por más niño que sea, por más jovencito que sea, 12, 13, 15 años, tienes que operarlo, no queda otra. Pero si el paciente viene y tiene un cólico nada más, pues hay escuelas que dicen 10 añitos tiene un cólico, le doy su antiespasmódico, su antiinflamatorio y espero de que el dolor pase. ¿Por qué? Porque, y la pregunta viene al caso, porque se ha visto que las colecistectomías tempranas están relacionadas a largo plazo con cáncer de colon. O sea, el paso rápido de la bilis hacia el intestino y los ácidos biliares en mayores concentraciones a los normales se van depositando en las paredes del colon y se ha visto que hay una relación con cáncer de colon. Entonces, dice que los pacientes que han sacado la vesícula a los 30 años promedio tienen una gran probabilidad de hacer cáncer. Entonces, si yo tengo 50 años, 60 años y me operan de la vesícula, que me dé cáncer de colon a los 90, ya pues probablemente con el cáncer de colon o con neumonía o con vejez simplemente voy a morir muy probablemente. Pero si yo tengo 10 años y calculo que a los 40 se le pueda presentar un cáncer de colon, entonces ahí tengo que valorar y tengo que más bien esperar, le doy su antiespasmódico, le doy un tratamiento y aguantarle al máximo de lo que sea posible la cirugía. Eso es lo que hay que hacer. Como les vuelvo a decir, si el paciente está mal, está séptico, por más chibolito que sea y tiene su vesícula toda gangrenada, tiene todo, ya, ay, no, caballero, no queda otra cosa que operarlo, ¿no? ¿Por qué? Si no, se va a complicar con cosas más graves como una peritonitis biliar o una pancreatitis, que son mucho más graves, ¿no? Entonces no queda otra. Eso lo vamos a ir viendo en cada clase. O sea, cuando hablemos de apendicitis, no es lo mismo una apendicitis en gestante, no es una apendicitis en niños, una apendicitis en ancianos, son diferentes cuadros clínicos y diferentes formas de diagnosticarlo y de manejarlo también, ¿no? No sé, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, Pablo, buenas noches. Doctor, buenas noches. En el caso de cálculos, ¿se podría operar en cualquier parte del conducto colédoco o existe alguna parte en la cual esa sea más difícil? En el caso de los cálculos en el colédoco, se operan sin ningún problema. Y eso es ¿qué les digo? En los congresos, cada vez más los gastroenterólogos son más invasivos, ¿no? Y cada vez hacen más endoscopía con papilotomía, extracción de cálculos, y cada vez al inicio sacaban cálculos de 5 milímetros, ahora ya han crecido a 10 milímetros, los más experimentados sacan incluso cálculos hasta de 15 milímetros, o sea, grandecitos. Y la tecnología también les ha ido ayudando, ¿no? Antes su endoscopio así básico, ¿no? En cambio ahora ya hay endoscopios con litotriptor, con cánulas mucho más delgadas, etcétera, etcétera. Pero cuando el gastroenterólogo no puede, y eso es una discusión siempre en los cursos de cirugía también, los cirujanos también somos cada vez más invasivos y operamos toda la vía biliar en realidad. Se hace por cirugía laparoscópica, antes se hacía solamente por cirugía abierta, pero ahora pues casi todo lo hacemos por vía laparoscópica. Hacemos exactamente lo mismo que lo que hace el gastroenterólogo, pero por vía laparoscópica. Exploramos transcístico o transcoledociana, sacamos cálculos, hacemos coledoskopía, hacemos derivaciones biliodigestivas, podemos poner stents en la vía biliar. O sea, podemos hacerlo en realidad pues todo lo que querramos. Lo difícil no tanto es en el colédoco, lo difícil es cuando hay pacientes que tienen cálculos intrahepáticos. Ahí sí estamos fregados. En muchos casos incluso acaban en hepatectomías, ¿no? De algunos segmentos, ¿no? Cementectomías hepáticas, ¿no? Así es. En cambio, en el colédoco no hay ningún problema.
Y si es que hay un cálculo distal enclavado, pues le solucionamos haciendo una derivación biliodigestiva laparoscópica sin ningún problema. ¿Alguien otro que pregunte? Espero haber respondido a tu pregunta, Pablo. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, Sí, Jules. cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con clínica de una peritonitis, ¿se le inicia de frente una laparotomía exploratoria o podemos iniciarle una tomografía antes? Mira, si tú tienes un paciente con peritonitis, reacción peritoneal y tiene todo, digamos, el antecedente de una apendicitis, ¿no? Paciente que vino, lo clásico, ¿no? Lo más común en nuestro medio, peritonitis por apendicitis, ¿no? Entonces ya te cuenta, ¿no? El dolor era difuso, cronología de Murphy, ¿no? Dolor difuso, después en epigastrio, después en mesogastrio, después en fosiliaca derecha, náuseas, vómitos, diarrea. Se fue a la farmacia, le dieron analgésico hace 4 días y el dolor persistió y de repente comenzó a tener más dolor y ahora el abdomen está en tabla, totalmente rígido, le haces los análisis, leucocitosis, etcétera, etcétera, ya peritonitis. Entonces, el tratamiento ahí es quirúrgico, no hay otro. Es como los abscesos, ¿no es cierto? Si drenas el absceso, se cura. Igualito en la peritonitis. La única forma es operar. Ahora, al respecto, antes se pensaba que la laparoscopía era una contraindicación o una contraindicación de la laparoscopía era la peritonitis. Ahora no, más bien la cirugía de elección es la laparoscopía, porque como ustedes han visto, en la laparoscopía podemos ver el 100% o gran parte por lo menos del abdomen, entonces podemos aspirar el líquido de la pus que está libre en cavidad o la sangre que está libre en cavidad o el líquido intestinal que está libre en cavidad, lo podemos aspirar de detrás del hígado, debajo del hígado, detrás del vaso, al costadito, al lado del colon, los paritocólicos derecho, izquierdo, interasas, todo porque lo vemos. A diferencia de la cirugía abierta en la que haces el corte, pero muchas partes no las ves y haces solamente la limpieza o el lavado hacia ciegas. Entonces, la laparoscopía ha mostrado muchas ventajas en los casos de peritonitis, mucho mayores respecto a la laparotomía. Entonces, las indicaciones de la laparoscopía han cambiado en los últimos años y ahora, como les digo, es la cirugía de elección para peritonitis, ¿no? Eso. Gracias, doctor. Listo, Luis. ¿Alguien más que quiera preguntar? Listo, chicos. Entonces, ¿el grupo continúa o prefieren dejarlo? Porque ya son las 12 de la noche. ¿O lo dejamos para otra nochecita o quieren de una vez hacerlo? Yo no tengo problema en hacerlo ahorita de una vez. Pero depende de ustedes qué dicen. Doctor, disculpe, no sé si es que lo podríamos hacer para el siguiente, porque creo que la mayoría de los compañeros ya están durmiendo. Ya, sí. Sí, Sí, tampoco quiero aburrirlos. Entonces podemos quedar, Mariluz, puedes quedar con tus compañeros y una nochecita